Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Pablo Bombeí. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy de Profumbac Neumo sobre virus esencial respiratorio y las vacunas que hoy disponemos para poder prevenir esta enfermedad. Vamos entonces a compartir la presentación. Entonces, vamos en esta parte del curso, a hablar de la prevención a través de vacunas de virus sincicial respiratorio. Bueno, dentro del virus sincicial respiratorio vamos a hablar de las características generales del virus, de su epidemiología, de lo que representa la carga de enfermedad en adultos mayores y en adultos con riesgo de complicaciones por este virus, cómo ha sido el desarrollo de vacunas, cuáles son las vacunas disponibles, los datos de eficacia, los datos de seguridad, datos de efectividad y también las recomendaciones vigentes. Con respecto al virus esencial respiratorio, muy conocido por los pediatras, este es un virus que hace tiempo, eh, desde hace muchísimos años, es responsable de la mayoría de las bronquiolitis en niños, pero poco a poco se fue identificando como un agente causal y de alta carga de enfermedad en adultos mayores y en adultos con patologías crónicas. Es un virus que tiene distintas estructuras, pero una es la glicoproteína G, que le permite unirse a la célula donde se va a replicar, pero la más importante desde el punto de vista del desarrollo de vacunas es la proteína de fusión, o proteína F, que le permite al virus fusionarse con la célula e iniciar el ciclo replicativo. Hay dos grupos de virus de sistema respiratorio, el grupo A y B, sin diferencias significativas, como ocurre con influenza cada temporada, e inclusive pueden co-circular en una temporada. Es un virus bastante estable desde el punto de vista antigénico. Solo la proteína G sufre cambios según la estación. Y también es importante recordar que la infección natural, si bien va generando respuesta inmune, esa inmunidad no es completa y uno puede tener infecciones recurrentes a lo largo de la vida. ¿Cuál es la epidemiología en Argentina, como en la mayoría de los países de climas templados? En nuestro país, desde el año 2022, se desarrolla un monitoreo integrado de vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias agudas, que incluye distintos virus respiratorios. En el cuadro o en el gráfico de la izquierda, ustedes ven la distribución de los distintos virus respiratorios, SARS-CoV-2, influenza y también virus sincicial respiratorio, desde el año 2017 hasta las primeras semanas del 2025. Lo que se ve en celeste es el virus sincicial respiratorio. Fíjense como en todos los años tiene una participación destacada entre los virus respiratorios, con una falta de circulación, sobre todo en el año 2020, volvió a recircular hacia fines del año 2021, después en el 2022 con una circulación anómala, y parecería que en los últimos 2 años esa circulación ha vuelto a los patrones habituales, pero también con un pico más alto. En lo que fue el año pasado, 2024, en el gráfico que está a la derecha, vimos que distintos virus, lo que está en azul es SARS-CoV-2, que predominó en las primeras 12 semanas del 2024, y después empezaron a circular los otros virus respiratorios. Estos son casos hospitalizados, básicamente. Básicamente, justamente los más frecuentes son los de sincicial respiratorio, que está en celeste, y en color salmón y violeta, los virus de influenza. Hay una reaparición menor del virus SARS-CoV-2 hacia el final de la temporada o del año 2024. O sea que es un virus que circula todos los años, produce un número importante de casos y de hospitalizaciones. Bueno, ¿qué sabemos de este virus en adultos y en adultos mayores? Bueno, anualmente se estima que la infección por virus sincicial respiratorio se desarrolla entre el 3 y 7% de los adultos mayores. Hay distintos factores que contribuyen, como la inmunosenescencia, la fragilidad, la menor fuerza de los músculos respiratorios y la mayor prevalencia de comorbilidades hacen que estos adultos además puedan complicarse.
tienen una mortalidad elevada en ciertos pacientes oncohematológicos, como los leucémicos y los trasplantados o las progenitoras hematopoyéticas, y no tenemos un tratamiento antiviral realmente efectivo, sino que mayormente es el tratamiento de sostén. En adultos en Estados Unidos se estima que todos los años se producen más de 1.150.000 infecciones que requieren consulta médica. El 14,5% van a requerir hospitalización. La mayoría se observan en adultos mayores. Esto representa entre 60 y 160.000 hospitalizaciones anuales y entre 6.000 a 10.000 muertes cada año a partir de los 65 años. Datos de Latinoamérica, porque es importante también consignar datos locales, muestran que la carga de enfermedad en adultos por virus sincicial respiratorio genera una hospitalización más frecuente, sobre todo en adultos mayores, en adultos inmunocomprometidos y en adultos con comorbilidades cardiovasculares y respiratorias. Y hay, si bien esta es una revisión sistemática de más de 18 artículos publicados entre el 2011 y el 2017, necesitamos contar con más datos que permitan tener una mayor visibilidad de la situación actual del impacto del virus incisional respiratorio en adultos en Latinoamérica para tener una carga de enfermedad bien definida. ¿Cuáles son los adultos que tienen mayor riesgo de complicaciones por virus sincicial respiratorio? Bueno, los adultos mayores los mencionamos ya, hay datos de países desarrollados que lo demuestran así, sobre todo aquellos que son frágiles. Frágiles se les denomina a aquellos que tienen disminución de la reserva fisiológica al estrés, aumento de la susceptibilidad y el impacto de las infecciones respiratorias virales. La inmunosenescencia, que es nuestra disminución de la respuesta inmune que vamos observando a lo largo de la vida. También vemos que ese mayor riesgo de hospitalización se ve a partir de los 75 años y también particularmente en ancianos que viven en hogares de cuidados prolongados. Pero también la carga de enfermedad puede ser importante en adultos que tengan cualquier edad, pero con enfermedades pulmonares crónicas, como POC, como asma, o enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedades cerebrovasculares, diabetes, enfermedad renal crónica y, como dijimos antes, el inmunocompromiso. Aquí en la tabla de la derecha vemos cómo el riesgo es alto a partir de los 65 años de hospitalización y ese riesgo, si uno lo desglosa por edad, va aumentando justamente con la edad. Vemos que el riesgo de hospitalización con las distintas comorbilidades o patologías crónicas es mayor que la media o que la mediana de los adultos de las distintas edades y que también va aumentando con la edad. Es decir, no es solo la enfermedad crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad y el asma, sino que en cada uno de los grupos de edad estos factores de riesgo aumentan mucho más la tasa de hospitalización asociada a una infección por virus sincicial respiratorio. Hay una revisión sistemática de la carga de enfermedad por virus sincicial respiratorio en adultos con asma y con EPOC, que mostró que la prevalencia de asma y EPOC entre adultos infectados, especialmente, es en aquellos que se hospitalizan. Se vio que el asma representaba un poco más del 19% y el EPOC casi el 31%. La incidencia de hospitalización luego de infección por virus sincicial respiratorio, la incidencia bruta en asma es de 2 a 3,6 veces, en EPOC de 3,2 a 13,4, mientras que las complicaciones relacionadas, o sea, las exacerbaciones asociadas al virus sincicial respiratorio, en asma se ha visto hasta casi el 65% y en EPOC hasta más del 83%. Y la tasa de letalidad hospitalaria asociada al virus sincicial respiratorio en el asma es del 2,6 a 4,3% y en EPOC puede llegar hasta el 17,8%. Entonces vemos acá, a través de este estudio, cómo claramente tiene un impacto el virus sincicial respiratorio en pacientes con asma y EPOC. Muy bien.
Entonces ahora vamos a conversar acerca de las vacunas que disponemos contra el virus sincicial respiratorio para adultos. Estas vacunas se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Los estudios iniciales en niños, donde fue dirigida, fracasaron. Se utilizaron plataformas de virus enteros inactivados y lo que pasó es que esas vacunas aumentaron que hicieron que una infección natural posterior a la vacunación fuera más severa y ahí se paralizó el desarrollo de vacunas, que fue retomado eh, luego de algunos años con distintas plataformas. Lo que está cuadrado en rojo son las vacunas dirigidas a adultos, vacunas de ácidos nucleicos. Hay vacuna de ARN mensajero contra el virus sincicial respiratorio para adultos no disponible en nuestra región. Hay vacunas que se han desarrollado basadas en vectores virales no replicativos que están en desarrollo, todavía no disponibles. Vacunas con la proteína F, ¿se acuerdan la proteína que yo les compartí al principio, que es la proteína de difusión, pero en su versión de conformación post-fusión, que no demostró generar una respuesta inmune? Después se ensayaron vacunas con la subunidad F, pero en su versión prefusión, lo cual demostró que la versión prefusión de la proteína F exhibe una serie de epítopes que generan alta respuesta de anticuerpos neutralizantes. Entonces, a partir de ahí se empezó a trabajar en el camino del desarrollo de vacunas contra virus sincicial respiratorio, porque justamente la proteína F en su conformación prefusión genera muy buena respuesta de anticuerpos neutralizantes y son las vacunas de las cuales vamos a hablar ahora. Hay otras vacunas en desarrollo que utilizan la proteína, la subunidad G de la proteína del virus sincicial respiratorio, la subunidad H, están todas en desarrollo, pero vamos particularmente a hablar de las vacunas que tenemos disponibles hoy en Argentina y algunos países de la región y en varios países del hemisferio norte. Entonces, estas vacunas están basadas en la glicoproteína F del virus sincicial respiratorio en su conformación prefusión. Hay dos vacunas disponibles. Una es la que se llama RSV Pre-F, el nombre comercial es Abrigo, desarrollada por Pfizer, y la otra es la RSV Pre-F 3OA, que contiene un adyuvante que es el AS01E, que es el nombre comercial Arexvy, desarrollada por GSK. Ambas vacunas están disponibles, ambas vacunas utilizan la proteína F en su conformación de prefusión, que es la que se une dijimos, se fusiona con la célula del huésped y que genera anticuerpos capaces de bloquear la infección por el virus sincicial respiratorio. Entonces, la vacuna Abrisvo es una vacuna bivalente que tiene en su grupo A y B del virus sincicial respiratorio, una concentración de 60 microgramos. Eh, es una vacuna no adyuvantada que demostró generar en los estudios de fase 1 alto título de anticuerpos neutralizantes para ambos subgrupos A y B del virus sincicial respiratorio. Está indicada actualmente para la inmunización materna en personas gestantes entre la semana 32 y la 36.6 del embarazo para prevenir la infección respiratoria aguda baja en lactantes menores o hasta 6 meses de vida. Y en adultos, actualmente es una vacuna aprobada para la inmunización activa de todos los adultos a partir de los 60 años y también de adultos de 18 a 59 años con riesgo de complicaciones por virus sincicial respiratorio. Este es el programa de desarrollo de la vacuna, hacia arriba de la tabla el desarrollo de la vacuna materna, y de lo que vamos a hablar ahora es el desarrollo de la vacuna para adultos mayores, cuyo estudio pivotal es el estudio Renoir, que es un estudio de fase 3 que ahora vamos a describir. Justamente este estudio se desarrolló en 240 centros de 7 países, incluyendo la Argentina. Enroló más de 40.000 o hasta 40.000 participantes, adultos a partir de los 60 años, que fueron randomizados uno a uno para recibir vacuna o placebo y estratificados por distintos grupos etarios. Eran adultos sanos o con condiciones crónicas estables, un 15% tenían EPOC,
insuficiencia cardíaca y asma, y estaban excluidos los inmunocomprometidos o con enfermedades crónicas serias. Aquí está el flujo del tiempo, del desarrollo del inicio del estudio, del análisis primario, del fin del análisis de la temporada 1 y del fin del análisis de la temporada 2. Ahora vamos a ver esos resultados. Lo importante en los estudios de vacunas de virus incisional respiratorio, o lo remarcable, es que utilizaron las dos vacunas definiciones un poco distintas de los endpoints o puntos finales, por lo cual es difícil hacer una comparación de una contra la otra. Acá en el caso de la vacuna Abrisvo, incluyó infección respiratoria aguda con síntomas de infección respiratoria aguda de aparición reciente, que duraron más de un día y hasta 7 días, con algunos de estos síntomas y signos que ustedes ven acá. Después, la infección respiratoria aguda baja, consistente en infección respiratoria aguda con al menos dos o al menos tres síntomas de enfermedad del tracto respiratorio inferior, nuevo o empeoramiento de algo preexistente, con signos y síntomas que ustedes ven acá, y la infección respiratoria aguda grave, que tenía la infección respiratoria aguda baja, más alguno de los siguientes, que podía ser hospitalización, necesidad de oxígeno o de ventilación mecánica, incluyen aquí el CPAP. En todos los casos se requería la confirmación del virus incisional respiratorio a través de métodos moleculares y se efectuaba un seguimiento semanal. Vamos a ver los resultados de la eficacia de Abrisvo en el estudio Renoir en su primera temporada para prevenir infección respiratoria aguda, un 62,1% de eficacia. Aquí ven las curvas cómo se separan. Después, en esa misma temporada de infección respiratoria aguda baja, la eficacia en este estudio pivotal fue de 66,7%, y la eficacia para infección respiratoria aguda baja grave en esta primera temporada del estudio Renoir fue del 85,7%. En este caso eran IRAP con al menos tres signos o síntomas. Entonces, esto es la eficacia de la primera temporada de Abrisvo. Cuando vamos a ver la eficacia a lo largo de 2 temporadas, vemos que esa eficacia para prevenir infección respiratoria baja con al menos tres síntomas fue del 81,5%. O sea que tenemos ya eficacia por 2 temporadas con la vacuna Abrisvo para prevenir infección respiratoria aguda baja por virus incisional respiratorio. También se hicieron estudios de inmunopuente o inmunobridging, que hoy se utilizan mucho en vacunas, que lo que hacen es comparar los títulos en una población a la cual no tenemos datos de eficacia. Si esos títulos son similares a las de la población donde se generó eficacia con esos títulos, se admite que esa vacuna también va a ser eficaz. En este caso se estudiaron adultos jóvenes de 18 a 59 años que tenían, incluyendo pacientes o sujetos que tenían riesgo de complicaciones por virus incisional respiratorio, y se comparó con la respuesta a la vacuna en adultos a partir de los 60 años. Fueron 678 adultos jóvenes que recibieron la vacuna o placebo, de acuerdo a los números que ustedes ven allí. La tasa de eventos adversos fueron similares en los vacunados y placebo, y la respuesta inmune al mes de la vacunación se midió en títulos anticuerpos neutralizantes frente al virus sincicial respiratorio A y B. Las tasas de cero respuesta fueron no inferiores en el grupo de 18 a 50 años, ¿sí? 59 años, frente al grupo de adultos a partir de los 60 años. También se hicieron estudios de coadministración, por ejemplo, con la vacuna antigripal achuvantada, que vemos que no mostró interferencia en la respuesta de los títulos de ambas vacunas, ya sea de la vacuna del virus incisional respiratorio frente a los dos grupos A y B, o a los distintos subtipos de influenza A y B. O sea que es una vacuna, y además no mostró problemas de mayor tasa de eventos adversos. O sea que es una vacuna que se puede administrar inclusive con vacuna antigripal adjuvantada. Muy bien, vamos a hablar ahora de la otra vacuna que yo les comenté, que es la RSV-PF3OA, conocida con el nombre comercial Arexvy, desarrollada por GSK, desarrollada exclusivamente para la prevención de adultos mayores.
contiene 120 microgramos de la proteína F en su conformación prefusión y genera una fuerte respuesta humoral con altos títulos de anticuerpos neutralizantes y se asocia al adyuvante AS01E, que está dirigido sobre todo a estimular y, eh, y abordar el desarrollo o el deterioro de la inmunidad celular que se observa en adultos mayores, específicamente en este caso frente al virus sincicial respiratorio. Este estudio fue diseñado en fase 3, denominado ARESVI 006. Aquí ven ustedes las definiciones del caso. También se definieron infección respiratoria aguda, enfermedad del tracto respiratorio inferior y enfermedad del tracto respiratorio inferior grave, con algunas diferencias al de la vacuna Abrismo, que yo les comenté antes, pero básicamente dirigidos a los tres puntos finales a infecciones respiratorias agudas con al menos dos signos o síntomas respiratorios, o al menos un signo o síntoma respiratorio más un signo o síntoma sistémico de por lo menos 24 horas de duración. La enfermedad del tracto respiratorio inferior con al menos dos signos o síntomas respiratorios, de los cuales al menos uno era del tracto respiratorio inferior, o más de tres síntomas respiratorios, también de 24 horas de duración, y en la grave, al menos dos signos del tracto respiratorio inferior, o un episodio que impide realizar actividades cotidianas normales. Vamos a ver entonces cómo fue diseñado este estudio. La ARESVI 006 incluyó casi 25.000 adultos a partir de los 60 años que recibieron vacuna y placebo 1 a 1 en la primera temporada. Aquí la diferencia de diseño es que en la segunda temporada los que fueron placebo en la primera continuaron siendo placebo, mientras que a los que habían recibido la vacuna se los dividió a aquellos que recibían una segunda dosis antes de comenzar la segunda temporada y a los otros que fueron placebo. Después se continuó con la tercera temporada. O sea que acá, en este diseño de este estudio, se agregó una dosis de refuerzo para valorar si era necesario. Y se hicieron análisis de fin de temporada 1, 2 y después vamos a ver los preliminares de la temporada 3. Entonces, la eficacia en la temporada 1 del estudio ARESV 006 de la vacuna AREXV mostró que la eficacia fue de 71.7% para prevenir infección respiratoria aguda, también todos documentados por RT-PCR, enfermedad del tracto respiratorio inferior 82.6% y enfermedad del tracto respiratorio inferior grave con una eficacia del 94.1%. En todos los casos se incluyeron pacientes con comorbilidades, incluyendo las cardiorrespiratorias. Fíjense que en pacientes con enfermedad del tracto respiratorio inferior que tenían más de una o al menos una comorbilidad, la eficacia fue del 94.6% y la eficacia por virus A, para el virus A fue de 84.6% y para el B del 80.9%. Con respecto a la eficacia en dos temporadas, para infección respiratoria aguda se mantuvo se observó del 52.7%, para enfermedad del tracto respiratorio inferior del 67.2% y para la enfermedad grave del tracto respiratorio inferior fue del 78.8%. El agregado de la segunda dosis que yo les comenté en un grupo al comienzo de la segunda temporada no mostró cambios estadísticamente significativos en la eficacia. Por lo tanto, se desestimó una segunda dosis al comienzo de la segunda temporada en base a estos resultados. Y aquí ustedes ven también la eficacia frente a los dos grupos del virus sincicial respiratorio A y B. Este análisis separado es la eficacia en pacientes de más de 60 años que además tenían comorbilidades. Fíjense ustedes acá, la eficacia global frente a enfermedad del tracto respiratorio inferior fue del 82.6%, cuando no tenían ninguna comorbilidad fue del 72.5%, mientras, como yo les dije antes, si tenían al menos una comorbilidad, 94.6%, si esa comorbilidad era de una comorbilidad cardiorrespiratoria fue del 92.1%, si era endocrina metabólica del 100%, y si tenía más de dos comorbilidades fue del 92%. Dentro de las comorbilidades incluyeron EPOC, asma, cualquier enfermedad respiratoria pulmonar, insuficiencia cardíaca
y otras patologías endocrinas y metabólicas como la diabetes tipo 1 y 2 y la enfermedad hepática o renal avanzada, que se sabe que tienen mayor riesgo de mala evolución con la infección por virus sincicial respiratoria. Y estos son los datos preliminares presentados en octubre del 2024 en el Congreso CHEST en los Estados Unidos, que vamos a ver rápidamente una eficacia para la tercera temporada global de casi el 63%, dividido por subtipos, como ustedes ven acá, divididos por grupos etarios del 60 a 69 años, de 70 a 79, por prefragilidad, de acuerdo a condiciones comórbidas, más de al menos una comorbilidad, casi 65%, con al menos una comorbilidad cardiorrespiratoria, 68,9%, y al menos una comorbilidad endocrina metabólica del 63,9%. Mientras que, de acuerdo al tipo de localización de la infección respiratoria aguda, 51,9%, infección respiratoria del tracto respiratorio inferior, 62,9%, infección severa del tracto respiratorio inferior, 67,4%, y también otros parámetros como una necesidad de atención médica por esta infección. Los autores del trabajo concluyen que una dosis de la vacuna RCV-PRF3OA o Arexvy, conocida con ese nombre, protege contra la enfermedad respiratoria durante al menos 3 temporadas en los adultos a partir de los 60 años, independientemente del subtipo de virus sincicial respiratorio, de la gravedad, de la comorbilidad, de la edad, así como también del estado de prefragilidad, con un perfil de seguridad aceptable sin casos reportados de síndrome de Guillain-Barré y o encefalomielitis diseminada aguda. Entonces, también Arexvy tiene estudios en adultos de 50 a 59 años, para el cual fue aprobada por la FDA en este grupo etario. Son estudios de inmunogenicidad en 1.152 adultos que recibieron Arexvy o placebo. 50% de ellos tenían enfermedades crónicas o afecciones crónicas como enfermedad pulmonar, cardiovascular, renal, hepática o diabetes. El grupo comparador fueron adultos a partir de los 60 años vacunados y vieron que se generaron anticuerpos neutralizantes contra el virus A y el B, al menos en adultos de 50 a 59 años, al mes en adultos de 50 a 59 años con y sin afecciones crónicas, y esos anticuerpos no fueron inferiores a los adultos a partir de los 60 años. Estos son los estudios de inmunopuente que yo les comenté antes con la vacuna Abrigo. La mayoría de los eventos adversos fueron leves a moderados y transitorios, y los no solicitados o graves fueron similares en todos los grupos. Esta vacuna también se puede administrar o coadministrar con la vacuna antigripal. Hay estudios de coadministración con la vacuna de alta dosis y la vacuna adjuvantada, sin interferencia inmunológica y con un buen perfil de seguridad. Con respecto a los datos de seguridad de estas vacunas, las reacciones adversas mayor al 10%, como ustedes ven acá, con abrigo, lo más común es fatiga, cefalea, dolor en lugar de vacunación y mialgias, y para Arexvy, cefaleas también, dolor en lugar de vacunación, artralgias y mialgias. Recordar que Arexvy no está recomendada durante el embarazo. Los primeros datos de vigilancia a través de dos sistemas muy potentes de vigilancia de eventos adversos en Estados Unidos, luego de más de 10 millones de dosis, se vio un leve incremento con respecto a la basal de episodios de Guillain-Barré, de 5 por millón para abrigo y 1,5 para Arexvy, pero que eso no es una tendencia que no es estadísticamente significativa, por lo cual la FDA en enero de este año recomendó incluir en la información para prescripción la advertencia sobre esta tendencia de Guillain-Barré. En cuanto a los datos de efectividad de las vacunas en el mundo real, hay varios ensayos clínicos, que vimos recién, que son buenos y muy potentes, pero no permiten evaluar hospitalización. Y también excluyeron grupos con inmunocomprometidos o hay grupos subrepresentados. Por lo tanto, son necesarios estos estudios de efectividad posteriores a la autorización para poder evaluar el rol de la vacuna en esas situaciones. Hay 4 estudios con distintas metodologías, que son los que ustedes ven allí, que se presentaron el año pasado
en la reunión del Consejo ACIP, que es el Consejo de Prácticas de Inmunizaciones de los Estados Unidos, que vamos a ver ahora los resultados, uno de los cuales ya está publicado. Como les dije, en esta reunión de junio del año pasado fueron presentados. La mayoría eran adultos con una mediana de edad de más de 70 años y estaban representados grupos minoritarios. También estaban representados pacientes inmunocomprometidos, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y las dos vacunas disponibles en ese momento, que eran las que estamos conversando hoy. Entonces, este es un estudio IBI, que es un estudio de varios hospitales para observar hospitalización por virus incisional respiratorio, el estudio Vision, que evalúa las consultas en sala de emergencias y hospitalización también, los estudios del Departamento de Veteranos, con un número muy importante de centros que evaluaron visitas ambulatorias y hospitalizaciones, comparando vacunados versus no vacunados, y el estudio del Medicare, que específicamente se dirigía a enfermos con enfermedad renal terminal a partir de los 65 años. También observaba hospitalización. Pero vamos a los resultados. Este es el estudio VIVI que ya está publicado en el JAMA, donde vemos que la efectividad de la vacuna fue entre un 75 y un 79% para prevenir hospitalización sin diferencias significativas entre adultos de 60 a 74 y más de 75. El estudio Vision también vemos que muestra una efectividad para visitas de emergencia del 77%, para hospitalización del 80% y para hospitalización por enfermedad crítica del 81%. Y en inmunocompetentes, la efectividad para prevenir visitas a salas de emergencia, no hubo diferencias entre ambas vacunas. Lo mismo que para hospitalización, vemos que Arexvy tenía una efectividad del 83% y Abrigo del 73%. Mientras que hospitalización en adultos con inmunocompromiso, dato que no teníamos del estudio de eficacia, fue del 73% con ambas vacunas. El estudio del Departamento de Veteranos, que fue muy amplio, como dijimos antes, infección documentada por virus incisional respiratorio, efectividad del 77%, visitas a emergencias, 77% y hospitalización, 82%, mientras que vemos que por grupos de edad no hubo diferencias significativas y que en los inmunocomprometidos, que es el grupo de más abajo, la eficacia, mejor dicho, la efectividad fue del 71%. Y de acuerdo al productor de la vacuna, no hubo diferencias en cuanto a la infección documentada por virus incisional respiratorio. Y por último, el estudio del Medicare mostró una efectividad en aquellos pacientes con falla renal que no tenían inmunocompromiso del 72%, pero si además tenían algún compromiso del sistema inmune, la efectividad fue del 83%. O sea que con estos estudios, esto es para prevenir hospitalización, con estos estudios de efectividad nos da información y seguridad del uso de esta vacuna en pacientes con patologías crónicas e inmunocompromiso. Y para ir terminando, recomendaciones y aprobaciones regulatorias de esta vacuna. Fíjense que hay distintas sociedades científicas en distintos países que abogan por el uso de la vacuna en población general a partir de los 60 años, en población, por ejemplo, con EPOC, como la recomendación de Gold, con asma, con la recomendación de GINA, y otras sociedades que recomiendan la utilización de esta vacuna en grupos de inmunocomprometidos y diabéticos. En distintos países la vacuna ha sido aprobada en población general con distintos umbrales de edad, por ejemplo en el Reino Unido a partir de los 75 años, en Estados Unidos a partir de los 60, hasta los 75 en grupos con mayor riesgo a partir de los 75 en todos, en personas con patologías subyacentes en algunos países específicamente para estos grupos, y recomendaciones más cercanas a nuestro país, a Argentina, las elaboradas justamente por la Fundación Vacunar en agosto del año pasado, las de la revista publicadas en la revista Argentina de Gerontología y Geriatría, y las recomendaciones de ALAT, que es la Asociación Latinoamericana del Tórax. Las aprobaciones regulatorias en FDA Brisco está aprobada de 18 a 59 años con riesgo,
a partir de los 60 años a todos, y como dijimos, para gestantes entre la semana 32 y 36,6 de embarazo. Este caso es en Argentina particularmente. Y Arexvy a partir de los 60 años y de 50 a 59 años en personas con riesgo de complicaciones, como son las pacientes con enfermedades cardiopulmonares crónicas. En conclusión, el virus sincicial respiratorio es uno de los más prevalentes, con alta carga de enfermedad en adultos mayores y en adultos de cualquier edad con comorbilidades, incluyendo las enfermedades respiratorias crónicas. Las vacunas disponibles son recombinantes y contienen la proteína F en su conformación prefusión, que expone los epitopes y genera una alta respuesta inmune. La vacuna Abrisvo es bivalente y Arexvy es adyuvantada. Ambas demostraron eficacia en la prevención de infección respiratoria aguda, enfermedad del tracto respiratorio inferior y enfermedad del tracto respiratorio inferior grave, al menos por 2 temporadas. Vimos datos preliminares de Arexvy para una tercera temporada. Los estudios de inmunopuente de la vacuna Arexvy de personas de 50 a 59 años y de 18 a 59 para Abrisvo, con factores de riesgo, demostraron que las respuestas inmunes no son inferiores a los adultos de a partir de los 60 años, donde la eficacia está demostrada. Son vacunas seguras, pero se debe seguir vigilando la incidencia del síndrome de Guillain-Barré. Los datos iniciales del mundo real, como vimos hace pocos instantes, en la primera temporada de virus incisional respiratorio de Estados Unidos, muestran efectividad frente a infección, consultas ambulatorias, hospitalización y formas graves de la vacuna contra el virus incisional respiratorio en adultos, incluyendo adultos que no estaban participando en los estudios de eficacia, como los adultos con múltiples comorbilidades, grupos minoritarios y grupos como los inmunocomprometidos. Se observa entonces esa efectividad en estas poblaciones especiales, incluyendo los pacientes con enfermedades cardiopulmonares crónicas, y varias sociedades científicas y autoridades de salud han incluido y cuentan la vacuna con aprobación para su uso en adultos a partir de los 60 años y en menores de esa edad con riesgo de complicaciones, dependiendo el umbral de edad de acuerdo a la vacuna. Muchas gracias.